Nieto, no es cierto, con Iván Peña, Neder. ¿Cómo estás? Pues Bienvenido. Agradeciéndoles la oportunidad de estar en este espacio a los charros y a los gangsters para comentar una obra que costó 5 años de construirla, la única escrita originalmente en español sobre Napoleón. Y toda la selva lacandona, ¿no? Después de esto deforestamos 15 hectáreas. Sí, no es sí, cierto. sí. La única en español. Fue hecha con papel, redactada originalmente en español, obviamente hay muchas traducciones. Sí, claro. Pero originalmente redactada en español es la única que se ha hecho sobre el emperador de los franceses. Oye, Juan Iván, eres escritor, politólogo, experto en campañas electorales y también ahora resulta biógrafo de Napoleón. ¿Dónde te surgió la idea de escribir esta obra de un personaje que parecería superado, que ya vive en el cliché, que era bajito, loco, así como dicen que es uno, pero no me importa. Pero que Sí, es que un ya- problema de chaparritos, ¿no? que ya está y está superada la impronta de Napoleón en la civilización occidental, que ya estamos más allá de precisamente el siglo XIX. Ojalá. Yo creo que Napoleón significó modernidad, primero porque creó los Estados-nación, segundo porque una muy buena parte de las leyes que él dictó directamente siguen vigentes, y tercero porque el modelo de Estado que surgió en el imperio y se consolidó durante las 5 repúblicas francesas nunca ha sido alcanzado en naciones como México, que copiaron la Constitución norteamericana, mal copiada además, y no entendieron nunca la lógica de la consulta en los estamentos, la lógica de la consulta en las corporaciones. Esto es hacer primero, preguntar primero a los que intervienen en un proceso y luego dictar leyes que pretendan reformar realidades, ¿no? Primero hay que partir de un diagnóstico de la realidad, y me parece que Napoleón quizá haya perdido espacios desde que él muere. Hay una guerra intensa, todos los años escriben. Van más de 400,000 obras escritas, todos los años escriben entre 20 y 28 obras promedio en los últimos 100. ¿En serio? Sí, claro. Es un debate muy intenso, tanto el académico como el político, porque la propia Unión Europea fue, como ustedes saben, resulta de la posibilidad que Napoleón creó. Entonces Napoleón siempre tiene sus campos de vigencia, pero la obra fue escrita no como biografía, sino como un estudio multifacético del personaje, porque yo tengo la claridad, y espero que no, la fe resuelta, de que muchas de las cosas que pasaron en la Francia post-directorial van a ocurrir en México. Creo que nuestro ejército debería de tener un referente de lo que Napoleón hizo, porque desde la lógica militar también se puede hacer democracia. Nuestros políticos deberían de entender lo que es una consulta social amplia para poder hacer una ley efectiva, y nuestra clase media debería entender que si no hay claridad legal, no hay propiedad, y si no hay propiedad, no hay desarrollo. Creo que estas cosas que parecen lógicas y multidichas y que sí ocurrieron en los procesos europeos, no han ocurrido en México. Sin embargo, para la izquierda tradicional, Napoleón es poco más que un demonio, que un monstruo, porque dicen que él fue el que mató los ideales de la Revolución Francesa al coronarse emperador, dicen que él fue el que acabó con la Revolución Francesa y los ideales de la igualdad, fraternidad y libertad al traicionarlos. Por eso para muchos de la izquierda la imagen de Napoleón es como nefasta, porque además se coronó emperador. Y para la derecha no lo reconoce como tal. Napoleón queda en un limbo histórico. Yo creo que hay partidos de izquierda y de derecha, pero siempre hay gobiernos de centro. Ajá. Napoleón era un matemático, entendía en su lógica ecuacional que todo lo que sumas de un lado lo restas del otro, y fue para mí, desde mi óptica, el viabilizador de las instituciones de la revolución. Porque recordemos que después de Waterloo, en Francia se vuelve a imponer el Ancien Régime, regresan el reloj 50 años, destruyen la obra napoleónica, que no solamente proclamaba los ideales como la diosa razón, sino que construyó un código civil donde reconocía los derechos que la revolución proclamaba. Entonces Napoleón la letra de Napoleón volvió realidad las instituciones de la revolución. Ciertamente le restó ímpetus, permitió que los que habían sido excluidos volvieran, hizo un gran pacto de alianza nacional, pero bajo ninguna circunstancia puedes comparar el régimen napoleónico con el antiguo régimen. Es 95% revolucionario, 5% centralista, y en una Francia en la que el mundo entero se levantó para aplacar, en una Francia donde las cabezas coronadas de el rey de Inglaterra, el emperador de Prusia, el sacro emperador romano germánico y el zar de Rusia lucharon contra un Napoleón que creaba instituciones y daba libertades. Me parece que tomar una postura en calificarlo como alguien a la derecha sería un error, porque su contexto es el de 1800, no el del año 2016. O sea, en aquel momento estabas entre el feudalismo o la libertad religiosa, y Napoleón no solo impuso la segunda, sino que la garantizó con la fuerza de un ejército popular en el que, como él decía,
en la mochila de cualquier soldado veo el bastón de mariscal. Fue el primer ejército en que muchos empezaron de la pobreza absoluta, de la clase más lumpenizada de París, a convertirse inclusive en reyes de Europa como Bernadotte, o muchos en príncipes y mariscales como Murat. Entonces este solo hecho de haber roto el cartabón feudal convierte a Napoleón en una figura de una dimensión muy debatible, y que todo el mundo siempre dirá cosas a favor o en contra. El debate no está cerrado, pero para mí, como mexicano del siglo XXI, tenemos una deuda importante, que es nuestra independencia, que nunca hemos querido pagar. Y me parece que la ausencia del debate napoleónico en América, en la América española en general, y en la propia España de fondo, por el matiz del personaje, nos ausentó un proceso de cicatrización sobre nuestra herencia francesa que nunca hemos acabado de resolver. Ahora, ahorita decías, bueno, ¿por qué tendríamos que mirar entonces, qué ejemplos darías en que México o los políticos mexicanos tendrían que mirar hacia Napoleón? ¿Qué aspectos en particular, ejemplos? Mi bestia negra, Jairo, es el sistema educativo. Yo digo, si Napoleón estuviera teniendo... Ese que solecito que está aquí al lado. Estuviera atendiendo el tema de la gente, lo primero que hubiera hecho sería haber convocado a los maestros disidentes, haber convocado a los maestros del sindicato, haber revisado por qué grupos de la extrema izquierda radical se convirtieron en dirigentes formales, cuál fue el presupuesto utilizado y desviado, y hubiera descarado esta realidad en mesas de diálogo, para mucho tiempo después tener una receta y mandarla a una organización que él tenía, que se llamaba Consejo de Estado, donde estaban los principales expertos académicos y técnicos del país, el matemático, Laplace, la gente más notable de Francia. Habrían encontrado juntos una solución y luego la habrían mandado al Senado conservador para que hiciera una ley. No habrían inventado una ley promedial que dice que los maestros de Chihuahua y Sonora son iguales a los de Chiapas y Oaxaca, y lo hubieran querido imponer una reforma educativa inviable. Me parece que esta lógica práctica de gobierno de Napoleón hubiera resuelto la crisis de la gente antes de dejarla estallar, porque hay cosas que el sistema político tiene que negar porque no se atreve a reconocerlas, y Napoleón partía de diagnósticos objetivos. Le decía las cosas por su nombre, se debatían hasta que quedaban asentadas, y no se trataba de una constitución terriblemente controladora como la constitución norteamericana mexicana, sino de una ley que partía de un supuesto distinto. Declaremos la verdad y lleguemos a consensos y construyamos salidas que pueden ser normativas o prácticas, pero el asunto es que la sociedad funcione. Órale. Hola. Ya se lo mandaste a Aurelio Nuño. Sí, ya se lo mandé a Aurelio. Ya Peña. Ya es un poco tarde, pero bueno. Eso que nos cuentas en 5 minutos te llevó 1400 páginas. Sí. O sea, me convencí para concluir esto de que nos era urgente leerlo, pero también para el ejército, porque yo creo que el ejército en México va a desempeñar en los próximos 20 años, y sé que también a la izquierda esto le causa escozor, un rol fundamental, porque ya están controlando operativamente un buen número de zonas y están coexistiendo con instituciones civiles que no saben resolver. Me parece que Napoleón pudo resolverlo. Lo magnífico de Napoleón es que toma el poder por la fuerza de las armas e institucionaliza un modelo en el que todos caben. Entonces me parece que hacia allá hay que voltar, y que el personaje era de tal densidad intelectual, de tal capacidad de trabajo, que no dejó temas sin tocar. Escribió más de 70,000 cuartillas a lo largo de su vida, donde dictaba instrucciones, hacía cartas, narraba hechos, y entonces iba dándole salidas a cosas que nos topamos hoy día. Yo, cuando me puse a investigar en las tuberías de la investigación, ves cosas que se parecen mucho a nuestra realidad, porque, insisto, el momento postdirectorial de la Revolución Francesa se va a parecer mucho al México de la elección de 2018, pase lo que pase, pierda quien pierda, porque en esta elección nadie va a ganar. Aquí dice Jacob, que está en desacuerdo contigo. Dice: Napoleón fue un tirano, millones de muertos, y su fin restauró las monarquías. Pero ¿cómo restauró las monarquías? Me parece que hay que leer un poquito más, ¿no? Napoleón se enfrentó a todas las monarquías. Sí, de hecho, corrígeme, estoy equivocado. La batalla de Austerlitz es la conocida como la batalla de los 5 ejércitos. Así es, ¿verdad? Cuando los emperadores, sí. Los 5 emperadores, cuando se enfrentan todos contra Napoleón, y Napoleón les gana a todos. Sí, pero Napoleón destruye el Sacro Imperio Romano Germánico y asume el título de emperador en el sentido romano del término. O sea, era el jefe del ejército imperial fuera del territorio francés, y era un primer cónsul consagrado por la República. De hecho, el Imperio Napoleónico en realidad es un brazo armado de la República Francesa. Y si ustedes estudian la Constitución de 1812, van a poder darse cuenta a fondo, me refiero a que hagamos un estudio comparativo serio como el que el libro trae, pues que el 90% de las instituciones proclamadas por la Asamblea Nacional y por la Montaña y por el Partido Jacobino fueron retomadas por Napoleón, matizadas por la historia, pero encuadradas en un marco legal que tuvo vigencia.
Y también era tan chaparrito como dicen, ¿verdad que no? No, era más alto que Wellington, ¿no? Wellington era 6 centímetros más chaparro que él, y los ingleses siempre ponen a Napoleón como un enano, que para la época, ¿no? Es que los ingleses han hecho de Napoleón un monstruo, porque a ellos conviene una Europa no industrializada y no avanzada, y el debate sigue hasta nuestros días. Pero Napoleón medía 1,68, que para la época era una estatura un poquito arriba del promedio, que era 1,66. Eso mido yo con tacones. Mira, dice el Chicarcas, que es un intelectual. Bien chingón el Napoleón, además contaba la de ella se llamaba Marta. Y la de Pajarillo. Quién sabe qué haría con él, pero sí la cantaba. Oye, el libro, ¿dónde lo puede encontrar la gente que lo quiera comprar? El sótano Gandhi, ahí está a la venta. Ninguna de las dos lo puedes decir, pero está bien, ¿no? Perdón, No, me retracto de lo dicho. No, el Sótano y Gandhi los encuentras. Y les voy a mandar los que ustedes crean que puedan rifar entre el público, si es que el público se la rifa, porque es un libro que ha costado. Digamos, tiene muchos años, pero además son 2 volúmenes, hay que tener Es una obra espacio. monumental. Es una obra. 5 años de investigación. Pero que le dedicaste, ¿cuántas horas al día? ¿Cómo fue el trabajo? Muchísimo. Durante 5 años dediqué, en algunos periodos más, porque tenía yo poca actividad, pero dediqué cuando menos todos los fines de semana a la redacción y cuando menos 2 días a la semana a la investigación, más viajes a consultar las fuentes. O sea, fue un tema titánico, ¿no? Pero no para el público. ¿Quién debe de leer este libro? El ejército, el gobierno, los diputados, los senadores y los medios de comunicación, porque me parece que también están sobreactuando en un escenario que necesitan empezar a adquirir responsabilidad, porque el tema se va a poner complicado en México, se los garantizo. No leen ni las iniciativas de ley. Fíjense que un dato curioso es que... Por eso dije deben. Un dato curioso es que cuando los franceses vienen a México, a la batalla famosa del 5 de mayo, venían invictos desde Waterloo. Nadie los había derrotado desde los campos de Bélgica en la caída del emperador, hasta que llegan a Puebla, y aquí los derrota Ignacio Zaragoza. Con autodefensas. Sí, los Acapuaxtlas. Pero Napoleón hablaba maravillas de México. Él estaba enamorado del proceso de construcción de la dependencia de la monarquía borbónica, y en varias ocasiones proclamó cosas como la frase común de que con 2 Morelos hubiera conquistado el mundo, o en su defecto, que le hubiera gustado venir a ponerse al frente de los patriotas en México, porque hubiera construido un imperio moderno de lo que había sido una monarquía caduca española, ¿no? Me parece que Napoleón veía en el proceso hispanoamericano una realidad cultural y le dedicó tiempo de su pensamiento a nuestro país, no así su sobrino, que todos sabemos invadió. Muchos dicen que para contener a los gringos, solo la historia dirá la verdad, pero... Pues, híjole, hay tantas cosas que decir de Napoleón, de verdad, porque incluso está el rumor de que el hijo, de que Maximiliano de Habsburgo era en realidad el hijo de Napoleón II, que vendría siendo el nieto de Napoleón el Grande. Que el hijo del duque de Reichstadt, que fue el aguilucho, fue Maximiliano. Es decir, ¿quién es el Maxim Goodside? No, es de que la historia. A México lo pudo haber gobernado un nieto de Napoleón. Es correcto. Y lo pudo gobernar el propio Napoleón, y recordemos que también se le ofreció la corona a José II. Se decía que Maximiliano de Habsburgo era hijo de Napoleón, que se retira como príncipe austriaco, pues claro, y vive 22 años en el Palacio de Schönbrunn. Si tu afirmación es correcta y de alguien que realmente le entiende el tema de la historia. Gracias. Por eso. No sé si sea tuya, pero... Para mí que eso estuvo más arreglado que las peleas del Canelo. Muchísimas gracias. Juan Iván Peña Neder, Napoleón y su imperio, 2 tomos, editado por Grañen Porrúa. Un libro grande en todos los sentidos, que de verdad es una de las obras más maravillosas que he visto, por ejemplo, de cine, es el Napoleón de Abel Gance. Sí. Que la reconstruyeron, la hizo Francisco pasaron Coppola, en el auditorio. La pasaron en el auditorio, y ahí te enamoras de la figura de unos grandes hombres. Tú te enamoraste de su tamaño. Yo sí, es que siempre me identifiqué con él. Por las mujeres, por todo. Pensando en conquistar el programa, ¿no? Sí. El programa ya es mío. Primero vamos a hacer una pausa y regresamos con Sonecito y despedimos esto que es Charros contra Gangsters. Gracias, Juan Iván. Muchas gracias. Podríamos escribirlos.